listos para darles a conocer las principales noticias que se generan en esta isla. En titulares, autoridades califican como positiva la intervención sanitaria con candidatos vacunales cubanos contra la COVID-19. Vacunarse es una fiesta de la soberanía. En los puestos médicos se están viviendo momentos memorables. Palabras que comparte este martes el presidente Miguel Díaz-Canel en su cuenta en Twitter. Desde las redes sociales, detalles de la participación de Cuba en la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Educación para el Desarrollo Sostenible, y desde los sitios condominio.cu, una muestra virtual festeja en el país el Día Internacional de los Museos. Soy Greta Romero. Comenzamos. A buen ritmo marcha la intervención sanitaria con los candidatos vacunales cubanos contra la COVID-19, Soberana 02 y Abdala. Al cierre del 15 de mayo, más de 440.000 personas habían sido vacunadas en el territorio nacional. La inmunización se lleva a cabo cuando el país atraviesa el rebrote más complejo de la enfermedad. Los datos demuestran que la semana previa registró la peor cifra de incidencia desde el inicio de la pandemia. Justamente la intervención sanitaria y el comportamiento del virus fueron los temas que centraron la más reciente reunión del Grupo Temporal de Trabajo para el enfrentamiento a la COVID-19. El ministro de Salud Pública, doctor José Ángel Portal Miranda, calificó de muy positiva la intervención sanitaria con los candidatos vacunales cubanos, iniciada la pasada semana en sectores poblacionales en 4 municipios sabaneros, así como a todos los trabajadores de la salud, Biocuba Pharma y otros grupos de riesgos en el país. Al evaluar el comportamiento de este proceso de inmunización, el titular informó ante el Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento y el Control de la COVID-19 que hasta el sábado último se habían vacunado 255.000 de los más de 474.000 profesionales de la salud previstos, mientras que de los más de 390.000 habaneros a inmunizarse lo habían hecho más de 186.000, cerca del 47%. Sobre esta última intervención sanitaria que se realiza desde el 12 de mayo en los municipios capitalinos de La Habana del Este, Regla, Guanabacoa y San Miguel del Padrón, el gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata, reiteró que todo marcha según lo planificado. Hasta ahora se va cumpliendo el programa, estamos al 46,9%, o sea que estamos cumpliendo el programa identificado, no tenemos ninguna incidencia significativa en ninguno de los municipios, y hoy en el inicio del día también hacíamos la evaluación, el Consejo de Defensa no tuvimos incidencia para el inicio del 5.º día de trabajo en la vacunación en el caso de los 4 municipios a los cuales se está haciendo referencia. De manera satisfactoria marcha también la intervención sanitaria en trabajadores de la salud en la provincia de Mayabeque, territorio con una elevada incidencia del virus, donde se han duplicado los casos diarios de enfermos en la última semana. Ante esta compleja realidad, vacunar a todos los profesionales de los servicios médicos contra la enfermedad está entre las prioridades de trabajo para los próximos días en el occidental territorio. Al realizar una evaluación del comportamiento del virus al cierre de la semana, trascendió en el Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno que los últimos 7 días han sido los peores que ha enfrentado el país desde el inicio de la enfermedad hace 14 meses, con un promedio de 1.210 casos diarios y 10 fallecidos. La última semana se produce un aumento en el diagnóstico en un 16,3%. 1.185 casos más, y crece en 1.210 los casos diagnosticados por día. Es decir, el promedio de casos por día cuando uno lo compara contra las semanas anteriores, que había sido 1.035. El mayor reporte de la incidencia durante la semana ha estado en La Habana, con el 54% de los casos, seguido de Santiago, Artemisa y Camagüey, y le siguen Pinar del Río, Holguín, Matanza, Granma, Mayabeque. En esta provincia se concentra el 84,6% de los casos confirmados. Reitero, La Habana reportó el 54% del total de la última semana. Durante el encuentro informaron también sobre la situación epidemiológica en sus provincias los gobernadores de Pinar del Río, Artemisa, Cienfuegos, Ciego de Ávila, Las Tunas, Holguín y Santiago de Cuba, territorios todos donde se retrocede en el control de la enfermedad. Ante este complejo escenario, cada uno de los consejos de defensa provinciales extrema medidas con el fin de salvar vidas.
En medio de los mayores números de casos activos, críticos, graves y fallecidos desde el inicio de la enfermedad hace 14 meses, Cuba realiza la intervención sanitaria con la primera dosis de sus prototipos de vacunas. Y las personas que recibieron un placebo en el ensayo fase 3 del candidato vacunal Soberana 02 contarán con la primera dosis real del producto del 7 al 11 de junio, trascendió en conferencia televisiva. La investigadora y coordinadora del estudio, Mayra García, detalló que en el protocolo de actuación se establecieron 3 grupos de sujetos a estudiar. Uno que se le administraría placebo, otro que llevaría 2 dosis del candidato y un tercero que se le aplicaría el esquema de 3 dosis con una última de refuerzo con Soberana Plus. En esos momentos, precisó, el ensayo clínico se encuentra en el proceso de aplicación de la tercera dosis a los sujetos de investigación que llevan ese esquema de inmunización y debe concluir en 9 días. Precisamente ahora hacemos contacto con la periodista Diany Flores, quien se encuentra en uno de los vacunatorios de La Habana. Cuéntanos, Diany, ¿cómo marcha esta aplicación? Bienvenida. Sí, muchísimas gracias por este contacto y efectivamente, como ustedes decían, son muchas las personas que se han vacunado con el candidato vacunal Soberana 02. Ya a punto de su dosis de refuerzo de la Soberana Plus, nos hemos encontrado en uno de los vacunatorios a alguien que queremos muchísimo acá en nuestro país y en muchas regiones del mundo donde llega la señal de Cubavisión Internacional. Estamos hablando del músico Eduardo Sosa. Qué bueno, además... Sí. Que estás vacunado con Soberana. Cuéntame tu experiencia. La experiencia maravillosa, porque realmente es una tranquilidad tremenda. Ya está, como bien decías, ya voy a ponerme la dosis de la Plus, Soberana Plus, y ahí hice las 2 primeras dosis, ya me la puse. Y mira, es una tranquilidad tremenda y sobre todo saber que estás contribuyendo a que el estudio sea lo más acertado posible, ¿no? Y entonces poder colaborar y a la vez sentirme vacunado es algo, es bien interesante y muy bonito, la verdad. Me siento muy orgulloso de formar parte de este estudio y orgullosísimo de la ciencia cubana, de verdad. ¿Alguna reacción adversa en alguna de las vacunas anteriores? Una alegría tremenda. Yo no tuve ningún tipo de reacción, sé que ha habido gente que ha tenido, no sé, tal vez algo, pero a mí la única reacción que me dio fue tremenda alegría, así que nada, para adelante y confianza en nuestra ciencia, que es lo más importante. Creo que es importante, muchas personas nos hablan justamente de la seguridad y la confianza que sienten cuando Soberana forma parte de su cuerpo. Si tuvieras que definir todos estos meses de desvelo, toda la labor de los científicos, de los médicos, del personal de apoyo que ha estado al tanto de la Soberana, ¿qué me pudieras decir? ¿Qué palabras les dirías a ellos? Soberanía. Soberanía y orgullo, de verdad que sí. Yo siento mucho orgullo por los científicos cubanos, por la gente que ha intervenido haciendo estos candidatos vacunales y creo que el nombre está súper muy bien puesto, ¿no? Porque la Soberana da sobre todo eso en la salud para el pueblo cubano, tener la soberanía de que el pueblo cubano se pueda vacunar con un candidato vacunal producido, ideado, preparado aquí por los científicos cubanos. Eso lo único que da es mucho orgullo, de verdad. Bueno, pues muchísimas gracias, suerte con esta dosis de Soberana Plus, que ya muchos la hemos recibido y estamos también tan satisfechos como tú. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales. Muchísimas gracias, Diany, también a Eduardo Sosa por sus declaraciones. Diany, seguramente te tenemos de vuelta en próximas emisiones para conocer acerca de cómo marcha la aplicación de los candidatos vacunales. Pasamos ahora a actualizar sobre la situación epidemiológica en el territorio nacional. El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó al cierre de este lunes 1.244 pacientes positivos al virus SARS-CoV-2. De esta manera asciende a 126.755 la lista de confirmados con la COVID-19. En esos momentos, 6.712 se encuentran activos. En las últimas 24 horas fallecieron 12 personas para un total de 826 decesos. Otros detalles en próximos espacios informativos de Cubavisión Internacional. Vamos a hacer una pausa en la emisión. Al regreso buscamos otras noticias desde las redes sociales y los sitios condominio.cu. Siga con nosotros.
las generaciones futuras, que serán, al fin y al cabo, los encargados de decir la última palabra. Lo decía al inicio de la emisión, desde el pasado día 17 y hasta el 19 de mayo, sesiona en formato virtual la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Educación para el Desarrollo Sostenible. Vamos a conocer sobre la participación de Cuba a través de las redes sociales. Revisamos. Abrimos la cuenta en Twitter de la representante permanente de la isla ante ese organismo, Yaima Esquivel. Ella dice: Ministra de Educación de Cuba, Enaelsa Velázquez, denuncia en la UNESCO durante la Conferencia Mundial el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba y que constituye el principal obstáculo para el desarrollo sostenible. La misión de Cuba en la UNESCO también comparte palabras de la titular del sector. Este es el post. La educación con miras al desarrollo sostenible pretende promover los fundamentos de una sociedad más viable para la humanidad. Una educación que ayude a comprender los problemas ambientales y el desarrollo global. Estas son las etiquetas que se mueven. Aprender por el planeta, educación para el desarrollo sostenible 2030. Nos vamos ahora a la cuenta oficial de la Comisión Nacional Cubana de la UNESCO. Agrega otro fragmento de la intervención de la ministra. Enaelsa Velázquez reafirma: en Cuba nos empeñamos en una educación cimentada en el espíritu colectivista, en la solidaridad, en cultivar la espiritualidad, desarrollar la cultura y la sensibilidad, sin desatender las necesidades materiales del ser humano. Y hemos conocido que en la jornada de este martes, la Universidad de Oriente participará en el foro virtual en saludo a la Conferencia Mundial de Educación Superior de la UNESCO. La viceministra primera, Marta Mesa, intervendrá en la cita. Ella comenta: lista para compartir ideas desde Cuba, la educación superior y la Agenda 2030. Nuestro compromiso con acompañar este acuerdo global ambicioso y trascendente. La generación de conocimientos y ciencia al servicio del desarrollo sostenible. Etiquetas, Compaso 2030 y Universidad Cubana. En breve tenemos más informaciones. Siga con nosotros. Como es habitual, dedicamos los últimos minutos para realizar un recorrido por sitioscondominio.cu. Comenzamos con notas culturales. La agencia Prensa Latina informa que el Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba abrirá al público la exposición virtual Paletas Pintadas, pintura española del Museo de La Habana 1909-1916, a propósito de celebrarse este 18 de mayo el Día Internacional de los Museos. La exhibición, que estará disponible hasta junio y se podrá disfrutar desde la Red Colaborativa de las Artes Visuales en línea, BEART, y en la página del propio centro, propone un acercamiento a uno de los instrumentos utilizados por los pintores como soporte de la obra. La propuesta consta de un conjunto de piezas que no forman parte de las salas permanentes y poseen una interesante historia sobre el coleccionismo hispanoamericano. El sitio Cuba Debate anuncia que la aerolínea suiza Edelweiss retomará en julio los viajes directos a los destinos de La Habana y Varadero desde Zúrich. A partir de ese mes y hasta octubre, la aerolínea tendrá entre 4 y 9 vuelos directos a la capital cubana, los que podrán aumentar su frecuencia para el último trimestre del año, con otros 9 en noviembre, diciembre y principios de 2022. En el caso de Varadero, la entidad anuncia salidas programadas para diciembre y los primeros 3 meses del próximo año. Edelweiss es una aerolínea que emplea Airbus para volar a Cuba y aparece entre las opciones de vuelos económicos hacia la nación caribeña. Y el sitio web Cubacine comunica que el Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos anunció la tercera edición del Fondo de Fomento del Cine Cubano para promover el crecimiento y la diversidad del cine de esta nación. De acuerdo con la nota, los interesados que cumplan con los requisitos establecidos pueden aplicar en la producción de largometrajes y ópera prima de ficción y documental, así como proyectos de animación de corto y largometraje. El Fondo de Fomento apoya la creación y producción de cine
Cine con la entrega de recursos financieros a los mejores proyectos de los artistas inscritos en el registro del creador audiovisual y cinematográfico y los colectivos de creación audiovisual y cinematográficos reconocidos. Bueno, y así llegamos al final de la emisión. Noticias ampliadas a las 2 de la tarde, hora local. Les recuerdo que estamos activos en las redes sociales de Cubavisión Internacional. Ahora le doy la bienvenida a Álvaro Álvarez para el espacio Zona Deportiva. Álvaro, ¿cuáles son los temas que traes para la emisión? Un placer saludarte, Gretel, como siempre. Pues la preselección nacional juvenil de béisbol de Cuba prosigue sus entrenamientos en Santi Espíritus, mientras que el equipo cubano de boxeo que asistirá a los Juegos Olímpicos de Tokio se encuentra en Alemania en una base de preparación, así que alistándose para próximos compromisos. Pues adelante con la emisión y bienvenido una vez más. Así es, gracias. Ya comenzamos. Les saludo y le doy la bienvenida a una nueva emisión de Zona Deportiva correspondiente a este martes 18 de mayo de 2021. Con los titulares ya comenzamos. Preselección juvenil prosigue preparación en Santi Espíritus. Polista Cecilia Díaz, protagonista en Estrella Roja de Serbia. Y equipo cubano de boxeo cumple primeras sesiones de entrenamiento en Alemania. Ya iniciamos con las informaciones. El equipo cubano de boxeo cumplió este lunes sus primeras sesiones de entrenamiento en Alemania, primera parada de un largo periplo de preparación táctica competitiva antes de los Juegos Olímpicos de Tokio. Este lunes, los 7 clasificados a la cita bajo los 5 aros más el 75 kilos Joely Feliciano, que aún no posee el boleto a Tokio, comenzaron su plan táctico en el centro de entrenamiento de la ciudad alemana de Schwerin, como pueden ver en estas imágenes recibidas desde la sede. La dirección técnica del equipo informó a este noticiero que mañana se incorporarán a la preparación conjunta las selecciones nacionales de Kazajistán y los propios anfitriones de Alemania, y también se espera la llegada del equipo de Mongolia. El objetivo será sostener sparrings con púgiles de estilo euroasiático durante los 15 días de estancia en territorio germano. En Schwerin, los nuestros estarán hasta el día 20 de mayo y de ahí se trasladarán hacia el Centro Olímpico de Berlín. La delegación, encabezada por Rolando Acebal, busca ajustar su maquinaria luego de más de un año entrenando en formato de burbuja en la Escuela Nacional Olveín Quesada, y ahora aprovecharán su recorrido foráneo, trabajando esencialmente en los aspectos tácticos. Luego de finalizada la preparación en tierras alemanas, estarán otros 15 días en México y luego viajarán a Países Bajos. Cambiamos de tema. Una jovencita de Cienfuegos prioriza en casa su preparación física en espera de que las condiciones epidemiológicas en el país permitan el regreso de la docencia y las competencias de canotaje. Primitivo González tiene los detalles. Daisa Marín Moreno es campeona nacional de 2019 en la Liga Nacional de Canotaje Pioneril en los eventos de 1000 y 2000 metros, condición que reservó en la Copa de Varadero de 2020, certamen que se realiza previo al Torneo Nacional Pioneril. Después de ello, la situación imperante con el coronavirus ha impedido comprobar las potencialidades de Daisa por la falta de eventos de mayor nivel. Sin embargo, la joven no renuncia a su preparación física y todas las mañanas anda y desanda las calles del barrio de Caunao, y en casa, con el apoyo de la familia, ejercita su cuerpo con pretensiones de que al regreso a la nueva normalidad esté físicamente lista para comenzar la práctica del canotaje. Mi objetivo es que la escuela de canotaje siga adelante y yo seguir en el equipo nacional hasta luchar hasta que así puedo seguir siendo campeón. La familia juega un rol importante, ayudando en la motivación del deporte, en los ejercicios, para que haga ejercicio diario. Daisa, considerada atleta de perspectiva inmediata, además de su empeño personal, cuenta con el interés de la dirección de la Academia de Canotaje en la provincia. Daisa Marín, desde que empezó en 11 y 12, siempre fue para nosotros un talento. Con tan solo 6 meses fue medallista de oro en las 2 distancias en el Pioneril.
y desde ese entonces la comisión la declaró API, o sea, perspectiva inmediata. Las acciones individuales y colectivas que se realizan en Cienfuegos en tiempo de aislamiento social con la intención de mantener la forma física de los atletas y el interés por la práctica del deporte pueden paliar la situación de muchos atletas que cambian de categorías sin competir en eventos oficiales, lo cual tendrá sin duda de una u otra forma incidencia en la cantera de atletas rumbo al próximo ciclo olímpico. Y la preselección nacional de béisbol sub-18 se prepara en la provincia de Santi Espíritus. Este grupo participará en junio venidero en el torneo premundial de la categoría correspondiente al continente americano. Los candidatos a jugar por Cuba en el 14º Panamericano de la categoría juvenil tienen al estadio José Antonio Huelga de campo de entrenamiento desde el 13 de mayo. El grupo lo forman 14 lanzadores y 24 jugadores de posición. La mayoría de los convocados sobresalieron en el último torneo nacional de esta edad, el cual cumplió el calendario regular, pero no disputó la hexagonal final a causa de la COVID-19. El resto de los elegidos proceden del campeonato 15-16 años, que se interrumpió cuando restaban 2 subseries de la etapa regular. De los 38 preseleccionados, solo 20 integrarán al equipo Cuba a una competencia prevista del 15 de junio al 4 de julio en Veracruz. Allí los primeros 4 lugares sacarán pasaje para la 30ª edición de la Copa del Mundo, que acontecerá en septiembre en la Florida, Estados Unidos. La prominencia de los compromisos y el poco tiempo disponible obliga a un alto rigor en los entrenamientos. De ahí que cada sesión resulta bien importante para el colectivo técnico, encabezado por el santiaguero Severo Crespo y formado por el preparador físico de Villa Clara, Humberto Guevara, y los asistentes Adrián Argüelles de La Habana y el espirituano David Pérez, así como el coach de picheo Ramón Cardón. En pos de cumplir de la manera más exitosa los objetivos propuestos, también colaboran el camagüeyano Loí del Chapellí, Alfredo Martínez Dolguín y el llavero David Pérez Luna. Además participan Luis Hernández por parte de la Comisión Nacional y el médico de Granma, Emilio Triana. También del béisbol, el torpedero cienfueguero de 25 años, Luis Vicente Mateo, acaparó la atención de especialistas y periodistas durante los encuentros de preparación entre el equipo Cuba, la Copa del Caribe de Curazao y la preselección olímpica. Para mí representó mucho, ¿no? Ya que todo sueño de un pelotero es llegar al equipo nacional. Bueno, ya estoy, en lo personal aprendí muchas cosas, ¿no? Muchas jugadas tácticas que por mi mente nunca pasaron que iban a funcionar, y sí, y cosas muy bonitas, ya que ha hecho buena amistad, ¿no? con compañeros de otras provincias, y nada, seguir echando para adelante, que es lo más importante, y tratar de dar lo mejor de mí en el campeonato para representar a la nación, que es lo más importante. Pablo Civil, excelente persona, excelente entrenador, y siempre está encima de los atletas, ¿no? Dándole consejos buenos, positivos. Y yo creo que es lo más importante. Yo le doy gracias a Civil, ¿no? Por siempre tenerme en cuenta, y como en su opinión, ¿no? En lo personal, un buen atleta que soy, que siempre me ha dado resultados, ¿no? Conversar con los directores, con los profesores, ¿no? Y yo creo que sí, Civil ha dado mucho que hacer en esta preparación. Cienfuegos para mí lo es todo, porque soy de ahí, ¿no? Crecí, me desarrollé ahí como pelotero, como persona, y darle un mensaje al pueblo de Cienfuegos que me sigan apoyando, y darle las gracias, ¿no? por haberme apoyado en toda mi etapa, en toda mi carrera deportiva. Finalmente, el remo cubano solo tendrá un representante en los Juegos Olímpicos de Tokio, porque la otra posibilidad, Carlos Ajete, no pudo alcanzar uno de los 2 boletos que se otorgaron en la regata final mundial abierta de clasificación disputada este fin de semana en el lago suizo de Lucerna, la última oportunidad de optar por un cupo para la cita bajo los 5 aros. Así, la joven Milena Venegas será la única que participe en Tokio 2020. El representante de la modalidad individual pesada con remos cortos, o single scull, como también se le conoce, no logró entrar en la final de la categoría más competitiva y concurrida del certamen europeo, al que asistió junto a su entrenador Joan Manuel Paula. Ajete llegaba de una base de entrenamientos en Como, Italia, para encarar el reto, y arrancó en la 4ª serie de clasificación, alineando junto al polaco Nathan Bersicki, uno de los favoritos para el triunfo, pero cayó a la penúltima posición y pasó a la repesca, donde no pudo alcanzar el pase a la semifinal. La modalidad individual comprende
par de remos cortos fue ganada por el ruso Alexander Visakogin, que en la final de este domingo marcó tiempo de 6 minutos y 56 segundos, seguido por el canadiense Trevor Jones, los que conquistaron los cupos en disputa en esa categoría de botes, también considerada la prueba reina del remo mundial. Lucerna volverá a ser centro de la atención el fin de semana venidero durante la segunda parada de la Copa del Mundo, evento en el que participará nuestra representante olímpica Milena Venegas como parte de la preparación rumbo a Tokio. Y la polista cubana Cecilia Díaz fue una de las figuras sobresalientes en la clasificación de su equipo Estrella Roja para la discusión del título de la Liga Femenina de Serbia, tras vencer en la semifinal al favorito VK Palilula, campeón defensor. La villaclareña continuó su excelente paso en el campeonato serbio, en el que se desempeña por primera vez, demostrando sus notables habilidades ofensivas en un certamen que exhibe un alto nivel competitivo. En los 2 juegos semifinales resultó una de las jugadoras más destacadas en las victorias de su plantel, con pizarras de 10 goles por 6 y 12 por 10 respectivamente. En ambas jornadas taladró en 3 ocasiones en la portería rival, convirtiéndose en protagonista junto a la local Christine Illich. De esta forma, Cecilia ya acumula una treintena de anotaciones en la decena de encuentros que ha jugado. El Estrella Roja irá por la corona de la Liga de Serbia contra el favorito VK Vojvodina, que eliminó fácilmente en semifinales al TAS 2000. El choque de ida se disputará el próximo sábado 22 en Belgrado y un día después se realizará el encuentro de vuelta en Novi Sad. Y una realidad muy diferente a la de la selección nacional vivieron los 5 árbitros cubanos que participaron en el premundial de futsal de CONCACAF. Desde la primera fecha del certamen hasta el cierre de la etapa clasificatoria, todos los oficiales recibieron designaciones y alcanzaron buenas evaluaciones por su desempeño sobre la cancha. La situación con la transportación aérea en estos tiempos de pandemia y la temprana eliminación del equipo cubano provocó que los árbitros tuvieran que regresar a Cuba en el mismo vuelo. Uno de estos oficiales ofreció declaraciones vía internet. El premundial para nosotros en Guatemala fue una gran experiencia, ya que pudimos participar y hacer una buena actuación. Debutaron 3 árbitros cubanos de muy buena factura, muy buenos partidos. Por mi parte hice un gran partido. Me siento muy feliz de haber competido con árbitros mundialistas y espero que se me tengan en cuenta las actuaciones que tuvimos para poder participar en la Copa Mundial de Lituania. Sobre el arbitraje cubano, muy bien, estuvimos participando y pensábamos que nos íbamos a quedar para la final, pero desgraciadamente por el tema de la pandemia tuvimos que regresar a nuestro país con la selección cubana. Pero nada, dejamos muy buenas sensaciones en el torneo y nos felicitaron por nuestra actuación y nuestra labor en ese torneo. Y así concluye esta emisión de Zona Deportiva. Mañana nos volvemos a encontrar. Hasta entonces, tenga una excelente jornada y mantenga la sintonía con Cuba Visión Internacional. Pensar en las vacunas cubanas